Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio del podcast Con Red, un espacio en donde podemos hablar acerca de muchos temas con relación a la cultura de prevención y el trabajo que se está realizando de manera conjunta con otras instituciones. Hoy, para profundizar en el tema acerca del marco de Sendai, tengo conmigo a una invitada muy especial que está totalmente capacitada para hablar de este tema, y es la señora Ángela Leal. Ella es la actual subsecretaria de Gestión de Reducción del Riesgo de la Secretaría Ejecutiva de la CONRED. Bienvenida. ¿Cómo está hoy? Hola, muchas gracias. Gracias por darme la oportunidad de poder conversar de un tema que a mí, en lo personal, me apasiona y que me gusta contagiar a otros con el tema. Así es que espero que a través de esta conversación logremos contagiar al público que nos escuche. Y ese es el objetivo justamente de que la tengamos acá, porque sabemos que usted es experta en el tema. Pero antes de profundizar en el tema y entrar ya en materia, quisiera hacer una pequeña dinámica con usted y por supuesto que la población guatemalteca se puedan unir a hacer esta dinámica. Sé que esto es bastante sencillo, el juego se llama verdadero o falso. Es algo que conocemos y ya estamos familiarizados, pero es acerca del marco de Sendai. Y para comprender un poquito más, le voy a ir diciendo yo la frase y usted me dice si es verdadera o falsa. Y ustedes también en casa pueden ir probando la respuesta para saber o poner a prueba nuestros conocimientos. Entonces vamos con la primera. El marco de Sendai es un acuerdo nacional que busca reducir el impacto de los desastres solamente en Guatemala. Falso. Ok, ¿por qué es falso? Porque este es un acuerdo internacional. Fueron 154 países los signatarios del marco de Sendai. Entonces no es particular nuestro, sino que es un acuerdo global. Súper, no es un protocolo solamente nacional. Vamos con la segunda. El marco de Sendai se enfoca principalmente en responder a emergencias después de que ocurre un desastre. No, falso. Falso también. Sí, es falso porque la idea del marco de Sendai es que podamos realmente trabajar en todas aquellas áreas que puedan prevenir la pérdida de vidas humanas, la pérdida de bienes, el retraso del desarrollo en los países, la pérdida de infraestructura. Y para poder hacer eso no podemos atender únicamente la emergencia o el desastre, tenemos que dar pasos anteriores para que no se vuelva a dar. Al final es integral, es durante todos los procesos. Así es. Y les recomendamos que vayan anotando las respuestas y al final que puedan ver su puntaje para ver qué tan bien estamos con esto. Vamos con la tercera. La reducción del riesgo de desastres es responsabilidad exclusiva de las instituciones de protección civil, entiéndase, CONRED. Por supuesto que no. No. Eso es falso. Es falso. Y precisamente el marco de Sendai, el principio básico que tiene es que tienen que estar todos representados. Y al decir todos es no únicamente las instituciones de gobierno, el sector privado, las organizaciones no gubernamentales, sino la población en general. Porque al final, ¿quiénes son los afectados? La población. Entonces son ellos los que tienen que asumir el reto de cambiar la situación. Al final, CONRED somos todos. Vamos con la cuarta. El marco de Sendai fue adoptado en 2015 como un compromiso global entre países. Sí, efectivamente. Correcto. En marzo de 2015 se dio la reunión en donde estuvieron representados todos los países, que ya dije el número, y se llegó después de un trabajo de aproximadamente 15 días a asumir el acuerdo que fue ratificado en una asamblea de Naciones Unidas en Nueva York en el mes de abril. Así es que todo en orden. El niño tiene papeles. Ya está anotado. Ya. Súper, vamos con la quinta. La reducción del riesgo de desastres también implica invertir en infraestructura más segura y resiliente. Por supuesto que sí. Sí. Verdadero. Verdadero. Vamos con la sexta. El marco de Sendai solo se aplica a países que tienen desastres frecuentes. Entiéndase Guatemala también, ¿eh?
pero ¿solo aplica a países que tienen desastres frecuentes? No, de hecho, el mejor ejemplo es el lugar en donde se dio la reunión, que es en la prefectura de Sendai, en Japón, en donde Japón es un país que sí tiene desastres frecuentes, pero que es un país que se recupera rapidísimo. Y no, aquí aplica para todos, porque no sabemos dónde la naturaleza nos va a decir presente. Correcto, es falso entonces. Y la 7, la información científica y el conocimiento del riesgo son claves para reducir desastres. Sí, es verdadero. Es verdadero, y eso es porque eso pasa como en toda la vida del ser humano. Aquello que sabemos y conocemos lo manejamos de mejor forma. Si yo sé cómo se desarrolla, por ejemplo, un embarazo, entonces voy a tener los cuidados necesarios para que el embarazo sea bueno. Si yo sé cómo elaborar un buen pepián, sí, tengo que conocer cuáles son los ingredientes y cuál es la forma en la que tengo que ir agregando cada ingrediente para que salga ese buen pepián. Correcto. Así es que sí, efectivamente, es a través del conocimiento que nosotros podemos reducir el riesgo de desastres. Muchas gracias por participar en esta dinámica, así que justamente esto es una pequeña antesala para lo que vamos a estar hablando hoy, que es justamente el marco de Sendai, que el nombre nace del lugar en Japón, Sendai. Y bueno, para contarles un poquito acerca del personaje tan importante que tenemos acá hoy en el podcast, ella es antropóloga, con experiencia en áreas de gestión para la reducción de riesgo de desastres, análisis de políticas públicas, investigación y desarrollo, tiene experiencia también en administración de personal, en el trabajo institucional y en políticas públicas de la atención a grupos vulnerables y vulnerados para su visibilización y participación justamente en la reducción del riesgo de desastres. Y por eso, y muchas cosas más, yo sé que usted está totalmente calificada para ser subsecretaria de Gestión de Reducción del Riesgo. Y bueno, para quienes nos escuchan, en maneras simples, ¿qué es el marco de Sendai y cuál es su objetivo? El marco de Sendai es la ruta que debemos seguir todos los países si queremos lograr efectivamente atender mejor a las poblaciones en los territorios. Y atender mejor porque lo que necesitamos es conocer bien el territorio, saber las dinámicas naturales y sociales de ese territorio y poder entonces prevenir qué es lo que me puede afectar y me puede generar un desastre. Y trabajar en acciones concretas para que los desastres, si se dan, no sean tan grandes y no nos provoquen tanta pérdida. Eso es lo que quiere el marco de Sendai y por eso es que tiene fijadas esas metas. Nos dice, los países deben trabajar en reducir todo esto, todo lo que les acabo de decir, y lograr entonces que vivamos de una forma más armónica en la naturaleza sin construir riesgo. Y bueno, creo que justamente va con la definición de prevención. Entonces, creo que me gustaría saber en temas de política pública, que es en donde principalmente nosotros tenemos trabajo y poder desarrollar todas las acciones, ¿qué es lo que se ha fortalecido a partir del marco de Sendai? Porque si ya se veía la respuesta antes del 2015, ¿ahora qué estamos haciendo? Bueno, en términos generales a nivel mundial, cada país ha adoptado y lleva, es como una carrera, ¿no? Cada quien va a su ritmo y de alguna manera unos llegan antes, otros después. En el caso nuestro, lo que estamos logrando ya después de haber estado en Sendai es, uno, hablar del tema de forma diferente, ya no enfocarnos únicamente en el desastre. Eso es algo que cuesta muchísimo y cuesta mucho porque el ser humano tiende, y sobre todo nosotros los guatemaltecos tendemos a que nos gusta mucho solo ver el desastre. De hecho, los problemas que tenemos en el tráfico muchas veces es porque hay un accidente y todos queremos pasar filmando y viendo qué fue lo que pasó. Los mirones, dicen por ahí. Somos los mirones, pero al final de cuentas así es como funcionamos. Entonces un desastre nos llama mucho la atención, queremos verlo y entonces es alarmista y ahí nos gusta ver. Pero
nos gusta ver siempre y cuando no seamos nosotros los afectados. El problema es que en un país como el nuestro, los afectados pueden ser toda la población guatemalteca y la que esté en el territorio. Entonces ya no podemos seguir bajo esa fórmula. 1. 2, no hay dinero suficiente que alcance para poder cubrir todas las emergencias que haya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, incidir porque a nivel de política logremos nosotros meter el tema y decir, mire, use este enfoque para poder trabajar. Tenemos la Política Nacional de Reducción de Riesgo de Desastres y tenemos un plan de acción para poder hacer que esa política funcione y opere. Y cada día más las instituciones de gobierno están proporcionando información y descubriendo lo que hacen en reducción de riesgo de desastres, porque antes no lo sabían, lo hacían pero no le llamaban así. Entonces todas esas acciones de prevención que las distintas instituciones hacen, eso va dentro del plan. Entonces ya incidimos a nivel de política pública de que las instituciones ya nos vean como un tema importante para poder apoyar el desarrollo del país. Y esto creo que justamente va amarrado con las prioridades que tiene el marco de Sendai, y dos de ellas son, primero, comprender el riesgo, que es parte importante de la cultura de prevención, pero también la gobernanza en los territorios. Entonces, ¿cómo se está trabajando esto en Guatemala? ¿Ya hay otras políticas, hay protocolos? ¿Cómo se está haciendo? Nosotros tenemos una gran ventaja por sobre otros países, ¿sí? Y es que la ley 109/96, la ley que le dio vida a la CONRED, estableció el formato de trabajar desde el nivel local hasta el nivel nacional. Entonces nosotros tenemos la conformación de las coordinadoras desde lo local, municipal, departamental y nacional. Que es el famoso sistema escalonado. Que es el sistema escalonado. Entonces resulta que desde ahí lo que estamos es incidiendo para que sean estas mismas coordinadoras las que interactúen con los consejos de desarrollo, que son los que están viendo cómo logran esos cambios en su territorio. Al final es un empoderamiento, ¿no? Exactamente, y lo que estamos haciendo es logrando que los alcaldes también vean que es mucho mejor para ellos invertir y no generar gasto. Aquí teníamos la costumbre de que se caía un puente y se volvía a construir el puente de la misma forma, bajo las mismas condiciones, en el mismo lugar. No podemos seguir haciendo más de eso. Tenemos que cambiar, tenemos que ver de una forma diferente ese entorno en el que estamos, y así es como logramos, a través del mismo sistema escalonado de la CONRED, incidir en los niveles territoriales para generar ese cambio. Y bueno, me parece muy interesante que tenga vasto conocimiento en este tema, pero también recuerdo que usted estuvo de 2008 a 2016 como directora de gestión integral de reducción del riesgo. Eso quiere decir que en el 2015 participó en este cambio o avance para la humanidad, ¿verdad? Porque al final es global. Entonces, ¿qué significó para usted y para Guatemala participar en este evento, en donde sé que hubo diálogos de alto nivel, discusiones que probablemente estén cambiando el rumbo de la gestión del riesgo? Para mí fue una experiencia impresionante, increíble, desde que nos estábamos preparando para poder ir. Generalmente a este tipo de actividades lo que hacen es que va la delegación de país conformada por el director de la Protección Civil, en este caso el secretario de CONRED, y alguien de la misma institución, y entonces se les registra y esa es la delegación del país. Y ahí hicimos un cambio de fórmula. Precisamente como estaba a cargo de la Dirección de Gestión de Riesgo, yo le planteé al secretario ejecutivo de ese entonces, hagámoslo diferente. Si de todas formas van muchas personas de otras organizaciones e instituciones que además conforman el sistema CONRED, hagámoslo ser miembros de la delegación de Guatemala. Y entonces por primera vez el país fue con una delegación representando no únicamente la Secretaría Ejecutiva, sino todo el sistema. Y recuerdo no hace mucho tiempo que uno de los participantes me dijo, de verdad, qué diferencia participar como delegado
a participar como miembro de una organización X, porque realmente logramos ver cómo es esa vida que se da en ese tipo de reuniones. Son reuniones enormes. Japón tiene las condiciones para poder acoger este tipo de reuniones, y entonces uno veía gente de todas partes del mundo, y la delegación guatemalteca, todos los delegados participando en todas las reuniones, porque en simultáneo hay de alto nivel, ministeriales, hay de reuniones técnicas, hay reuniones de organización de la sociedad civil, entonces, y reuniones de todo tipo, todo lo que puedan pensar, ahí está. Y ver a los guatemaltecos en cada uno de estos espacios, pudiendo participar, diciendo cómo es, teniendo un lugar, un espacio donde poder interactuar, eso fue riquísimo y agotador también, porque de hecho teníamos el límite el último día, había que dejar ya firmado el documento y no se llegaba a acuerdo. En la sesión donde se discute cómo queda el documento ya escrito, no había forma de terminar el acuerdo. Ya no había ni siquiera qué comer, porque habían quitado todos los servicios, porque supuestamente se terminaba a las 12 y el acuerdo salió hasta las 11:30 de la noche, casi en el límite del tiempo para poder… ¿Eso quiere decir que ni les dio tiempo de ir a turistear al país? No. No. No, o sea, de por sí ya fueron el área, ya, fueron jornadas muy intensas, pero creo que se logró algo muy importante, y es realmente cambiar la visión de lo que significan los desastres y cambiar esa visión de que no podemos esperar a que nos llegue. Correcto. No es la voluntad de Dios, no es porque nos portamos mal y entonces nos está castigando, no, correcto, es porque nosotros no hemos sabido cómo interactuar con la naturaleza, porque nos ponemos en riesgo, ponemos una vivienda porque es que no queda de otra, entonces nos ponemos ahí. En el caso de Guatemala es bien particular, hemos inundado los barrancos y entonces ahí se ha asentado la población porque no tiene el recurso para ponerlo en otro lado, pero también las laderas de la gente que sí tiene el recurso, pero porque huye de las otras, y entonces resulta que el territorio nacional no nos da como para no ponernos en riesgo. Pero ¿cómo construimos? ¿Qué medidas de mitigación tomamos? ¿Cómo hacemos para evitar construir ese riesgo? Y en donde ya está construido, ¿cómo lo mitigamos? Esa es la riqueza del marco de Sendai, que nos permite trabajar en todos esos aspectos para prevenir el desastre. Y viendo en retrospectiva este momento histórico, al final para el país, un momento, diría yo, simbólico también, ¿cómo esto ha fortalecido la agenda actual en gestión del riesgo en el país? ¿En qué aspectos cambió? ¿Se quitó algo? ¿O cómo se está trabajando esto? ¿El enfoque también cambió? Vamos a ver. Aquí, y esto es una evaluación que se hizo de la implementación del marco de Sendai a nivel mundial, y nosotros no somos la excepción, ese momento tan diferente que nos tocó vivir a todos en el 2020, 2021, con esa pandemia a nivel mundial, hizo como que se pusiera en pausa la implementación del marco de Sendai, y entonces hubo como un retroceso, como que nos choqueó tanto a los seres humanos de wow, vivimos una pandemia, no pensé que iba a vivir una pandemia, no pensé que iba a vivir esto, ese era el comentario de muchos, no pensé que me iba a tocar vivir esto, y nos tocó vivirlo, y hay muchas lecciones aprendidas, porque resulta que pareciera como que el tema de salud no entra dentro del marco de Sendai, y no, entra porque esto lo pudimos haber previsto, pudimos haber tenido mejores protocolos de actuación, y entonces ahora nos estamos poniendo al día. Entonces tenemos una carrera muy grande, porque resulta que nos quedan ya solo 4 años para poder volvernos a reunir y ver qué pasó.
Y entonces, en el caso de Guatemala, pues tuvimos también que meterle al acelerador. Estamos de alguna manera corriendo, firmemente, pero corriendo, para que podamos reducir esas brechas que se generaron por ese parón mundial que hubo de 2 años, en donde ya se traía toda una inercia de trabajo, pero con el parón como que se nos olvidó, y entonces estamos retomando fuertemente el marco de Sendai, tan fuerte que, por ejemplo, la próxima semana se da el foro consultivo de la política centroamericana de gestión integral de riesgo. Que va a ser en Panamá, ¿no? En Panamá, para que podamos sentarnos y ver, ok, ¿cómo hemos avanzado? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué nos falta por hacer? ¿Cómo podemos apoyarnos también a nivel de la región centroamericana para poder avanzar? Y aprovechando que lo mencionó, el marco de Sendai pues se inició en 2015 y tiene vigencia hasta el 2030. Eso quiere decir que justamente por eso quedan 4 años. En ese caso, ¿cuáles serían aquellos retos prioritarios para poder decir, ya, llegamos a la meta para lo que se había planteado en el 2015? Hay varias líneas de acción, hay muchísimas líneas de acción y se está trabajando fuertemente en todas ellas. Ahorita tenemos una gran ventaja y es que tenemos el respaldo del más alto nivel político para poder actuar. En el caso nuestro de Guatemala, o sea, pareciera como que no se hace mucho, pero vieran todo lo que se hace. Claro. Que nos visiten un día aquí en la Secretaría Ejecutiva y con gusto les damos una visita guiada. Lo que pasa es que, vamos a ver, eso yo siempre se lo he criticado mucho a los que trabajamos en el tema de reducción de riesgo de desastres, y es que no somos tan bullangueros como la gente de cambio climático. Ok. A quienes quiero mucho y de quienes también participo en muchos de su accionar. Un saludo. Sí, o sea, es fabuloso que seamos conscientes de que efectivamente existe un tema llamado cambio climático y que nos está afectando. Correcto. Pero precisamente porque nos está afectando, tenemos que hacer mucha bulla y no hemos hecho la bulla que se requiere. Tenemos que tener más espacios como estos en donde podamos conversar sobre qué significa eso de reducir el riesgo de desastres, y yo en mi casa qué puedo hacer, y yo con mi familia qué puedo hacer, cómo puedo contribuir. Y eso es lo que nos hace falta, publicitar más lo que hacemos, porque hay muchas acciones que hemos hecho, hemos avanzado mucho, hemos asumido con responsabilidad este rol de decir, Guatemala es un país bellísimo, pero es un país de alto riesgo. ¿Cómo hacemos para evitar que cualquiera de los fenómenos de la naturaleza, que ahí están y van a seguir estando a pesar de nosotros, los seres humanos, cómo hacemos para interactuar mejor y para que evitemos que el agua nos genere pérdidas por las inundaciones o por los lajares, que los volcanes, la sequía, todo. Y todo tiene alguna forma de poder interactuar efectivamente con ellos y que no nos genere tanto problema. Eso es lo que estamos haciendo, en eso estamos trabajando y lo estamos haciendo a marchas forzadas. O sea, yo los equipos que tengo bajo mi cargo están trabajando a full, están de verdad, no tienen casi descanso porque aquí no paramos, y porque para que todos creamos y estemos convencidos de que la prevención es tarea de todos, se los tenemos que mostrar. Y ese es el principal reto. Y ahora que nos plantea ese reto desde nuestros hogares, desde nosotros como protagonistas en la prevención, ¿qué papel nosotros deberíamos tomar desde nuestras comunidades locales, los gobiernos locales, para poder apoyar a que podamos cumplir con estas prioridades, con estos objetivos del marco de Sendai? Porque al final, si con Red somos todos, ¿qué podríamos hacer nosotros desde nuestros hogares? Hay cosas muy sencillas. Uno, el poder revisar. Yo sé que la situación económica a veces nos condiciona mucho en dónde vamos a vivir, ¿sí? Pero si yo por mi condición económica tengo que vivir en una ladera, ¿cómo me organizo con las demás gente para poder tener un sistema de alerta temprana que a mí me permita decir, mire, está lloviendo mucho y esto puede generar, uno, que haya mucha corriente de agua bajando por la ladera, dos,
que se pueda desprender esa ladera. ¿Cómo vamos a actuar como comunidad? Mi familia, pero no es solo mi familia, son mis vecinos, es toda esa comunidad que está viviendo ahí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Por lo menos tener un sistema de alerta temprana que me permita a mí salvar vidas. 2, presionar un poco más a nuestras autoridades de que este es un tema importante y que es un tema que todos deberíamos de estar trabajando. Entonces, mire, inclúyalo. Tenga gente que se ocupe de ver efectivamente que si ya estoy viviendo en un lugar de riesgo, ¿cómo lo puedo minimizar? Y si no estoy viviendo en un lugar de riesgo, mire, ¿cuál es su plan de ordenamiento territorial? ¿Cómo dispone usted de su territorio? ¿Por qué da licencias de construcción en donde no deberían de construir? Entonces veamos dónde sí se debe construir. Pero eso es algo que nos tenemos que ir involucrando como ciudadanos en todo, desde dónde vivo yo hasta dónde mi comunidad se desarrolla. Ahí todos tenemos que hacer. La Secretaría Ejecutiva pues ha realizado un trabajo bastante completo con brindar recursos como el Plan Familiar de Respuesta, los planes locales, también se dan asesorías para los planes de evacuación. Entonces creo que se está realizando el trabajo. Creo que nosotros como población tenemos la responsabilidad también de difundir esa información para los que la conocemos y mantenernos informados por medios oficiales. Así es, y eso es importantísimo, de verdad. Miren, yo no me canso de decirles, también di clases en algún momento de mi vida, y yo siempre lo digo, y todavía lo digo incluso ahora, no se cansen de preguntar. Es la única forma en la que realmente vamos a entender qué pasa. ¿Por qué el volcán está? O sea, todos los que vemos y tenemos la oportunidad de ver el volcán de fuego que ahorita está con una actividad constante, ¿por qué lo está haciendo? ¿Qué significa eso? ¿De eso significa algún riesgo para mí o no? Si cambia la dirección del viento, ¿eso me puede afectar? ¿La ceniza me puede llegar o no? ¿Qué tengo que hacer para que la ceniza no me afecte? Generalmente, ¿qué podemos hacer para evitar inundaciones, por ejemplo? La forma en la que construimos en los lugares donde se inunda, o sea, queremos una casa muy bonita pegada al suelo y resulta que deberíamos de construirla sobre pilotes para que el agua pase por debajo y no me afecte. En todos los temas tenemos algo que hacer, entonces preguntémonos, aquí donde yo vivo, ¿qué tendría que hacer? Mi hijo en la escuela, mi hija en la escuela, ¿qué le deberían de estar enseñando del tema? ¿Cómo deberíamos de estar organizados? ¿Puedo o no puedo participar en una coordinadora de reducción de desastres? Todos tenemos el derecho de hacerlo, pero ¿nos lo hemos preguntado alguna vez? Entonces, preguntémonos mucho con relación a este tema. No lo sé, no lo conozco, llamo no solo para reportar una emergencia, llamo para que vengan y me capaciten, llamo para que me expliquen. Creo que si nos volvemos más dinámicos y empezamos a interactuar más, vamos a entender mejor el tema y vamos a poder prevenir mejor, ni perder a un ser querido, ni perder lo que tanto me ha costado hacer, ni perder a mi comunidad. Entonces, creo que podemos hacer mucho. Preguntémonos qué. Muchas gracias de verdad por el tiempo que nos ha brindado para estar acá. Sé que ha sido una conversación súper enriquecedora para todos los que nos están viendo y bueno, para finalizar, quisiera que nos diera un último mensaje, principalmente para los que trabajan en gestión del riesgo, que deberíamos ser todos, pero para los que están luchando por día a día, crear una cultura de prevención más fuerte y que sea resiliente. ¿Qué mensaje les daría? Yo les diría, por favor, aunque tengan la tentación de decir, hijo, seguimos atorados y no hay forma de que avancemos, no se crean, hemos avanzado. La suma de todo lo que se ha hecho desde el Decenio Internacional de Reducción de Desastres, pasando por Hyogo y ahora por Sendai, hemos avanzado y podemos seguir avanzando. No desfallezcamos porque vale la pena que trabajemos en favor de nosotros mismos y en favor de la población. Vale la pena que trabajemos por un futuro mejor para un país tan bello como el nuestro, que el desarrollo esté cimentado desde un enfoque de reducción de riesgo de desastres.
Muchas gracias. Que el Orgullo Chapín también esté enfocado en prevenir. Así es. Así que muchas gracias a todos los que nos escucharon hoy en el podcast de Conred. Muchísimas gracias a la subsecretaria de Gestión de Reducción del Riesgo, Ángela Leal, por estar acá. De verdad ha sido un honor y nos vemos en el próximo episodio de Conred Podcast, porque la prevención es tarea de todos. Muchas gracias.